Recuerden también la parte de metabolismo. Normalmente los medicamentos con metabolismo forman metabolitos inactivos y esos metabolitos se eliminan. En algunos casos se pueden formar metabolitos reactivos, intermediarios, adductos, metabolitos nucleofílicos, metabolitos electrofílicos. Esos metabolitos se pueden luego inactivar por otras reacciones o pueden generar daño en los tejidos. Entonces pueden formar radicales libres, pueden unirse al DNA y dañar el DNA, pueden activar el sistema inmune y que se genere un daño por el sistema inmune, pueden generar peroxidación lipídica, pueden dañar directamente estructuras de la célula. Y también recuerden, puedo tener reacciones de hipersensibilidad, comillas alergia. Y en el caso de mutaciones o cambio en el DNA, mutagenicidad, cáncer, tumores y en una paciente embarazada, en el feto, riesgo de embriotoxicidad con malformaciones o aborto. Reacción adversa a medicamento. Un efecto indeseado. Aquí hay como dos términos. Está el término de efecto secundario y es un efecto que dijéramos es esperado, no es un efecto grave. Y está el término de reacción adversa, que es un efecto que generalmente ocurre en dosis terapéuticas y uno sabe que puede ocurrir, pero no es como un efecto que uno espere en el paciente. Es frecuente en pacientes hospitalizados. ¿Por qué? Porque son polimedicados, se combinan varios medicamentos al tiempo, interacciones. Puede ser por cambios en farmacocinética, cambios en farmacodinamia, interacciones con alimentos, otros medicamentos, enfermedades de base del paciente, falla hepática, falla renal, hipoalbuminemia, desnutrición. Puedo tener entonces una precaución. Precaución con un medicamento es que es mejor no mandar, no usar, no ordenar, no prescribir ese medicamento. Solo se utilizaría si no hay más opciones y es mayor el beneficio que el riesgo. Si el riesgo no es tanto y tengo mucho beneficio por el uso del medicamento, pues se usa y se sigue el paciente. Si hay más alternativas, no se utiliza. Interacción entre medicamentos, combino, cambio el efecto, potencio, disminuyo, interacción con citocromo, etc. Otros. Contraindicación. Nunca debo formular ese medicamento en ese paciente. Si ese medicamento está contraindicado y yo se lo prescribo, va a generar un daño en ese paciente, voy a tener toxicidad. Entonces, por ejemplo, un paciente tiene falla renal, están contraindicados los AINES, antiinflamatorios no esteroideos, ibuprofeno, naproxeno, diclofenac, ketorcoxib, meloxicam, otros, salvo la aspirina, porque ese paciente con falla renal recibe AINES y daña más el riñón. Reacción adversa, entonces yo no espero ese efecto, es un efecto adverso importante, puede ser grave y se presenta con dosis terapéuticas. Y también está la sobredosis. En la sobredosis hay una cantidad mayor del medicamento y eso también me lleva a un daño o a toxicidad. Puedo tener una reacción alérgica de hipersensibilidad inmediata
Ahí se van a afectar varios sistemas y se va a hacer un diagnóstico, entre comillas, más fácil. Es más fácil establecer el nexo, qué medicamento fue y qué pasó. En la hipersensibilidad retardada, generalmente se afecta a un solo órgano, entonces tengo daño renal, tengo daño hepático, tengo daño pulmonar, tengo solo lesiones en piel. Y como les decía, puede haber un tiempo de evolución más largo, incluso 3, 4, 5, 6 meses. Entonces no es tan fácil establecer el nexo y saber qué medicamento está asociado. Llegó un paciente con una intoxicación, con una sobredosis a urgencias. Primero se va a estabilizar ese paciente. Circulación, respiración, ventilación. Después se va a hacer una evaluación completa de ese paciente. Se va a tratar de establecer qué medicamento o medicamentos están relacionados con el cuadro. De ahí, en algunos casos, se puede tratar de disminuir absorción o exposición al tóxico o a la sustancia. Entonces, carbón activado, polietilenglicol, lavado en piel cuando hay una exposición en la piel. Tratar de eliminar el tóxico o neutralizar el efecto del tóxico. Y si hablamos de tratar de neutralizar o tratar de contrarrestar, entra el término de antídoto. Un antídoto es una sustancia que disminuye, contrarresta, comillas, combate la toxicidad o el efecto adverso que está generando el xenobiótico, el tóxico. No siempre hay antídotos, entonces no para todo hay antídotos. De hecho, son poquitas las sustancias que tienen antídotos. Y fuera de eso, no siempre van a tener antídotos en el sitio donde estén trabajando, llámese pueblo, aburrimiento. Entonces, ¿cómo van a hacer el manejo? Habitualmente van a hacer un manejo de soporte. No siempre hay antídoto, no siempre hay tratamiento específico. Primero estabilizo, reanimación, líquidos, respiración, intubación, dependiendo del caso no. De ahí obtengo información del cuadro cuando el paciente está estable y con el examen físico pueden tratar de establecer algo que se denomina toxidrome. El toxidrome es un conjunto de manifestaciones que ustedes van a ver o de signos que ustedes van a ver en el paciente. Eso les ayuda a orientar un diagnóstico. Sea que usted sepa qué sustancia probablemente fue, entonces para ver si es compatible el cuadro en el examen físico o no el toxidrome. O si usted no sabe, con un toxidrome usted tiene un grupo de sustancias y usted orienta un poquito el diagnóstico. En ese toxidrome o en ese examen físico para determinar o para hablar de un toxidrome, van a evaluar pulso, frecuencia cardíaca, van a evaluar presión arterial, van a evaluar cómo están las pupilas, van a evaluar la temperatura y, muy importante, todo paciente intoxicado siempre deben auscultar y mirar el peristaltismo. Otras cosas pues ya depende de la sustancia, depresión del estado de conciencia, lesiones en piel, cómo están las mucosas. Entonces ya son otros elementos que también se miran, pero esto es lo principal. Siempre deben mirar esto. Le pueden hacer paraclínicos, depende del cuadro del paciente, depende de la disponibilidad. Creatinina, citoquímico de orina, nitrógeno ureico sanguíneo para evaluar función renal, AST, ALT, bilirrubinas, fosfatasa alcalina para evaluar función hepática. Electrocardiograma, se lo deben hacer a todos los pacientes.
Dependiendo del caso y si lo tienen ionograma, sodio, potasio, magnesio, en algunos casos con calcio. También si lo tienen pH y gases arteriales. Entonces ya eso depende de qué tenga el paciente, qué cuadro y qué paraclínicos estén disponibles. Y con un paciente estable, dependiendo de la sustancia, hablamos de paciente intoxicado, entonces se pueden aplicar medidas como el lavado gástrico, eso ya no se recomienda tanto. Solo en la primera hora después de que el paciente ingirió el tóxico, el paciente no debe tener depresión del estado de conciencia, debe estar consciente, debe estar alerta. Se pasa una sonda orogástrica y se hace un lavado, en adultos puede ser con salino. Cuando usted sospeche que todavía hay contenido del tóxico en el estómago, se hace más o menos con 2000 o 3000 litros de salino, se va pasando cada vez por ahí 250, hasta que el líquido salga limpio o hasta que llegue por ahí a los 2000 y pico, 3000. Polietilenglicol se denomina irrigación intestinal. Ese también se recomienda por sonda. Ese es para barrer el contenido del intestino, literal, barrer. Da una diarrea profusa y puede dar vómito. Se usa en pacientes intoxicados con metales, por ejemplo hierro, sulfato ferroso y demás, litio. Se usa en pacientes que se intoxicaron con presentaciones XL, liberación prolongada, sostenida, retardada. O también en pacientes body packer, lo que llaman mulas, los que van a exportar cosas en los aeropuertos. Entonces para eso se utiliza polietilenglicol. Y el carbón activado, que lo que hace es una adsorción, atrapa sustancias. Toxidromes, entonces estos son ejemplos. Anticolinérgico, una sustancia que bloquea receptores de acetilcolina. Bloquea, antagonista. Colinérgico, acetilcolina. Entonces, por ejemplo, la escopolamina. Mucosas secas, piel roja, retención urinaria, disminución de peristaltismo, alteración del estado mental, pupilas dilatadas, taquicardia, hipertensión en algunos casos. Bueno. Cuadro, por ejemplo, opioide, depresión del estado de conciencia, miosis, contracción de la pupila, depresión respiratoria, bradicardia, hipotensión, disminución del peristaltismo. Entonces es importante mirar los signos al examen físico, orientan a un toxidrome y una posible sustancia.